Lo primero sería por situar a los oyentes, si hablamos de Ucrania, de esta guerra, ¿en qué punto está el conflicto, en su opinión? En este momento, el conflicto está en un momento tenso, cerca de poder ser decisivo, aunque como hemos visto en esta guerra hay una cierta tendencia al estancamiento y todo se alarga. Pero estamos en un momento más intenso y con más posibilidades de llegar a tener una resolución militar, al menos en un plazo de tiempo relativamente corto. Pero el que pueda haber una cierta resolución militar en algún punto o en otro, no quiere decir que esto vaya a alterar significativamente el resultado de la guerra. ¿Qué supone, si supone algo en su opinión, que cada vez haya más países occidentales que permiten a Ucrania atacar con sus armas en territorio ruso? Pues esto no deja de ser un cierto nivel de escalada, una escalada muy medida, pero eso también introduce pues ese peligro de que la guerra pueda escalar a escenarios pues progresivamente más peligrosos. Ahondando en esto, quizá dándole una vuelta de tuerca, también ha habido otro cambio, que es que Ucrania ha entrado en su ofensiva en el territorio ruso, algo que hasta ahora no había hecho. Esto también, supongo, es una escalada, pero ¿puede afectar al desenlace, a la deriva a más de la respuesta rusa? ¿Cómo lo ve? Bueno, aunque la operación, estudiada en términos estrictamente militares, ha sido una operación muy brillante y muy bien ejecutada y pensada y desarrollada, sin embargo, en términos estratégicos no está tan claro. Es más, podría ser incluso que perjudicase a las operaciones ucranianas, en el sentido de que Ucrania se está sobreextendiendo en términos de recursos militares, siendo que Ucrania está un poco al límite de sus capacidades, ¿no? El problema de que se quedara sin reservas, que es lo que precisamente Rusia está intentando desarrollar una estrategia de desgaste que llega a un punto en que Ucrania ya no pueda responder a las operaciones y ahí se pudiera producir un punto culminante. Ha mencionado situación al límite en muchos casos de recursos y de reservas para Ucrania. ¿Cuáles son, en su opinión, coronel, las debilidades con las que tiene que lidiar ahora mismo Ucrania en este conflicto? Ucrania es un país que, como bien ha indicado, está combatiendo muy al límite de sus posibilidades y el centro de gravedad de toda la estrategia de la guerra es el apoyo que reciba del exterior. Y por tanto su gran dependencia es lo que recibe de fuera y por tanto no depende de decisiones propias. De modo que al tomar decisiones lo hace siempre pensando cómo va a afectar eso a que el apoyo pueda crecer o decrecer. De modo que podríamos pensar que esta operación de penetración en la frontera rusa y en Kursk tenga más objetivo político que militar. Demostrar que Ucrania es capaz todavía de hacer alguna cosa importante en la guerra. Hablo de cabeza, pero creo haber leído alguna información en la que Putin mencionaba: entran en nuestro territorio para tener mejor posición negociadora. Pues es muy posible, o sea, que además se mida en términos de que esto le favorecería a la hora de una negociación. Pero no sabemos muy bien qué es lo que pasa por la cabeza estratégica de los diferentes líderes. Y sí sabemos que en las guerras no se suele decir lo que se piensa, porque sería dar una ventaja al enemigo. Entonces, cualquier declaración hecha por un líder en tiempos de guerra hay que ponerla, en cierto sentido, en cuarentena. Yo veo una negociación bastante lejana. Yo no veo una negociación posible a corto y medio plazo. Dentro de la propia Ucrania hablábamos de que está al límite, de que es mucho más pequeña, lo sabemos, tanto aunque sea un país grande en comparación con España, por ejemplo, es más grande que España, pero es un país pequeño en población si lo comparamos sobre todo con Rusia, con quien se está enfrentando. Me ha llamado mucho la atención también la polémica interna del país por las levas, por los cambios legales, haciendo cada vez levas de personas más jóvenes. Sin embargo, sin yo entender de este asunto, sí que me parece extraño que se ha movilizado a gente razonablemente mayor. Quiero decir, el tope inferior de esa movilización no han sido 18 años, sino que han sido 27, 25, ha ido bajándolo. ¿Cómo lo ve? Pues este es una de las grandes claves de esta guerra, porque Ucrania es un país con una demografía muy compleja, en el sentido de que es un país muy envejecido, y es el país que tiene peores perspectivas demográficas del mundo. Y por tanto tiene un problema gravísimo porque la generación de hombres jóvenes, la que tienen de 18 a 20 y tantos años, es la población más corta, la generación más corta de todo el país. Hay 2 veces y media más hombres de 40 que de 20.
si perdiera Ucrania esa generación, aunque ganase la guerra, correría el peligro de perder la paz. Pero es que además, como consecuencia de la guerra, muchas mujeres jóvenes también han abandonado el país. Muchos niños han abandonado el país. No se sabe cuántos volverán al país. Y por tanto, tienen que cuidar a esa generación de hombres jóvenes. Y se ha producido esa circunstancia tan extraña de que la generación de hombres jóvenes, que es la que normalmente va a la guerra en Ucrania, no se la ha convocado, y se ha convocado a hombres a partir de los 25 años, ¿no? Y además de todo esto, hay muchos ucranianos que están fuera y que no quieren ir a su país porque saben que lo que les espera es una carnicería, ¿no? Entonces, realmente el tema demográfico es una de las grandes claves y probablemente el mayor talón de Aquiles que tiene Ucrania en esta guerra. Hemos hablado hasta ahora de las debilidades de Ucrania, pero supongo que Rusia, siendo más grande, teniendo economía de 1,7 billones de dólares, teniendo 17 millones de kilómetros cuadrados, también tendrá sus propias debilidades, ¿no? Es verdad, pero probablemente el error más grave que ha cometido Occidente al plantearse las estrategias en esta guerra ha sido precisamente minusvalorar las capacidades de Rusia. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces que tiene un PIB menor que el de Italia, pero eso es medir el PIB en clásico, en dólares, ¿no? Pero si medimos el PIB por paridad de poder adquisitivo, estamos hablando de un país como Alemania, no un país con menos PIB de Italia. Es el país con más recursos naturales del mundo. Tan es así que el mundo no puede vivir sin los recursos naturales de Rusia. Si se le cierra la puerta por un lado, se abrirá por otro, porque el mundo necesita esos recursos naturales. Es también un país con una industria militar muy potente. En este momento la tercera del mundo después de Estados Unidos y China, pero es que además antes de la guerra era el segundo exportador de armamento del mundo. Quiere decir que tiene una industria militar que es capaz de alimentar la guerra por sí mismo. Luego además Rusia tiene unas élites intelectuales muy potentes, cosa que normalmente no se suele destacar, y esto a la hora pues de responder con innovación y ser capaz de crear tecnología para la guerra también hay que tenerlo en cuenta. Y además Rusia es un país que está luchando en esta guerra con gran determinación, porque piensan en el Kremlin que está en juego una amenaza existencial si perdieran la guerra. Y por tanto nos enfrentamos a un enemigo de mucha mayor talla de la que por lo general se ha dicho. Es verdad que tiene sus debilidades, es un país que tiene algunos puntos muy fuertes y otros puntos no tan fuertes, pero como consecuencia de la guerra lo que está haciendo precisamente es reforzar esas debilidades. Por ejemplo, una debilidad que se puso muy de manifiesto al principio es la corrupción. Bueno, pues aunque parezca mentira, la guerra está limpiando la corrupción. Tremendo. Porque un país en tiempo de guerra no se puede permitir que haya corrupción en la industria del armamento, ¿no? Algunos de los corruptos se caen por las ventanas, otros desaparecen por otros medios, ¿no? Pero el resultado final es que hay menos corrupción ahora que al principio de la guerra. Rusia, además, corríjame si me equivoco, ha sido capaz no solo de utilizar la energía, esos recursos que usted decía, que se van por otro lado porque al final son necesarios en el mundo. Además de utilizar esa energía para pesar más en lo geopolítico, ha aprovechado incluso movimientos de rivales, como pueda ser Europa, por ejemplo en el Sahel, ¿no? Para tener una presencia más importante. Por lo tanto, ellos están poniendo todo su esfuerzo en Ucrania, pero no dejan de intentar establecer una red de apoyos importante, ¿no? En zonas clave. Sí, pero esto ya es anterior a la guerra. Esto empezó a raíz de la crisis del año 14, la crisis de Ucrania, del Maidán y después de Crimea. Desde entonces Rusia va a asaltar Oriente Medio, va a tener un gran éxito en su intervención en apoyo del gobierno de Siria, y desde allí, una vez que se reforzó su posición en Oriente Medio, saltó al Mediterráneo, muy en concreto al norte de África, y desde ahí ha ido preparando posiciones de refuerzo estratégico que ahora le están siendo muy útiles y que para España pues no deja de ser un problema ver esa presencia creciente de Rusia al sur, ¿no? de nuestro país, y muy en concreto en sectores militares. Claro. Es controvertido, pero hay quien encuentra, dentro de lo dramático de todo, una cierta justificación por parte rusa al conflicto, porque se habla de cierta promesa incumplida de los aliados de Estados Unidos en la caída de la Unión Soviética, de no acercar bases y misiles a sus fronteras. ¿Tenemos que analizar esto desde ahí o es una falacia? Yo soy más partidario que hablar de justificación, hablar de la lógica geopolítica subjetiva de la otra parte.
La lógica geopolítica rusa o el punto de vista de la lógica geopolítica rusa era muy conocido. Y en ese sentido ha habido un exceso de confianza, porque incluso ya Kennan, en el año 1948, ya avisó en plena Guerra Fría: miren ustedes, si se meten con Ucrania van a tener muchos problemas, porque los rusos le dan una enorme importancia, un valor a Ucrania, ¿no? Él en concreto decía: yo conozco a mucha gente en Rusia de todo tipo de pensamiento e inclinación política, pero hay una cosa en que todos los rusos están de acuerdo: Ucrania es nuestra. Después Brzezinski, en su famoso libro El Gran Tablero Mundial, definió a Ucrania como un pivote geopolítico, en el sentido de que no es importante por su propio poder, sino por el vínculo entre Ucrania y otras potencias, muy en concreto con Rusia. Y él decía: si Rusia pierde su influencia sobre Ucrania, pierde su condición de potencia euroasiática y por tanto de gran potencia. También sabemos que Rusia sitúa en su condición de gran potencia una importancia enorme y está luchando en esta guerra precisamente para defender su condición de gran potencia. Y por tanto era, en cierto sentido, previsible que Rusia reaccionara con esta agresividad que ha cogido por sorpresa a muchos en el momento en el que la OTAN se expandía a Ucrania. Yo, por tanto, soy mucho más partidario de hacer un enfoque desde las consecuencias que desde la justificación, porque yo no creo que ningún país tenga derecho sobre otro país, tenga derecho para hacer cosas porque tiene intereses en juego. Sin embargo, los rusos en sus documentos estratégicos sí que dicen que por su condición de gran potencia, condición que se han ganado como consecuencia de su intervención en las dos grandes guerras que salvaron a Europa, frente a Napoleón y frente a Hitler, eso les da derecho a ser una gran potencia y eso hace que sus países vecinos tengan que subordinar sus intereses a los de Rusia. Así es como piensan los rusos y así es también como actúan. Hablaba antes de la posibilidad de una deriva militar por un lado y otra parte de unas negociaciones de paz o de un fin del conflicto. La cesión de territorio por parte de Ucrania ha sido hasta ahora un tabú, pero parece que ha habido algo más de flexibilidad últimamente en las últimas declaraciones de Volodymyr Zelensky. ¿Esto frenaría a Putin o seguiría siendo al final un caldo de cultivo toda la situación de seguir con conflicto? Sí, vamos a ver, lo que va a ocurrir en el futuro no lo sabemos ni lo podemos saber. Se abren muchísimos escenarios, pero lo que sí que sabemos, como he apuntado, es que se piensa que va a ser muy difícil que Ucrania pueda recuperar todo el territorio perdido. Y en el caso de Crimea ya mucho más, ¿no? Lo que dice Putin, y es una referencia a tener en cuenta, es que no parará hasta que neutralice estratégicamente a Ucrania. Y por tanto, una sola concesión territorial no pararía a Rusia, porque Rusia, su interés estratégico esencial es asegurarse que Ucrania no quede incorporado al área de influencias de Occidente, sea por vía de la OTAN o por otra vía de hechos consumados, ¿no? Personalmente, y puedo estar equivocado, pero yo creo que ahí se acaban las ambiciones de Rusia. Muchos dicen que quiere más, que quiere recuperar el territorio de la Unión Soviética. Yo personalmente no lo creo. Yo he leído todo lo que Putin ha escrito, sus discursos, y en todos sus discursos había un monotema, y ese monotema era Ucrania. Y todo lo que él decía lo ha hecho, pero no hay en sus discursos o esas razones para pensar que quiera más, lo que no quiere decir que eso no pueda ocurrir, o que aunque él haya dicho unas cosas actúe de otra manera. Pero por lo general Putin es bastante transparente y ha hecho lo que ha dicho, y por tanto yo desde ese análisis pienso que Putin es lo que quiere, pero lo quiere con un grado de garantía muy alto, que yo no sé si hoy en día se podría incluso pensar en ello. Y por tanto, como lo que Putin quiere está muy lejos de lo que los aliados, Estados Unidos y ucranianos están dispuestos a dar, pues yo veo muy difícil en este momento ponerse de acuerdo para acabar la guerra. Una situación sin duda complicada. 8 décadas prácticamente, quitando escaramuzas más pequeñas, llevábamos sin un conflicto, sin una guerra seria, vamos a decir, en territorio europeo desde el 45. ¿Se habría producido esta guerra, usted cree, de tener otro peso Europa en el escenario internacional? Pues es difícil saberlo, pero Europa desde luego depende de Estados Unidos, y Estados Unidos es una gran potencia. Quiere decir que no creo que el hecho de que Europa estuviese más unida pues fuese a
debilitar la posición estratégica porque descansa sobre Estados Unidos, que es una grandísima potencia. Pero en términos generales, Europa estaría más segura si estuviese militarmente más integrada. Y no creo que se pueda integrar militarmente más si no hay integración política previa. Claro. Porque al menos con eso descargaría mucho peso a los Estados Unidos en la seguridad internacional, y eso pues haría más fácil la gestión de seguridad mundial, y es una cuestión además de responsabilidad, ¿no? Se habla mucho de que el mundo ha basculado al eje Asia-Pacífico, desde el Atlántico que había en la posguerra mundial, y también del hecho de que tras la caída de la Unión Soviética entramos durante unos años en un mundo monopolar y ahora estamos entrando en uno multipolar. En ese nuevo contexto de equilibrios más complejos, ¿qué papel geoestratégico podrá jugar Europa a futuro? De momento, un papel mucho menor del que le correspondería. Y para que eso pueda cambiar, tiene que cambiar significativamente el nivel de integración europeo. Y como he dicho antes, puedo estar equivocado, pero es lo que a mí me parece que me dicta el sentido común, sin integración política previa, todo lo demás es muy poco lo que se puede avanzar. Se pueden hacer cosas importantes, pero no decisivas para contemplarlo desde la geopolítica global. Si me permite, vamos a volver un poco al conflicto. España forma parte del apoyo internacional hacia Ucrania. ¿En qué consiste nuestro apoyo? ¿Es relevante? Es menos relevante que el de otros países, ¿no? De alguna manera España es el país que contempla el conflicto desde una mayor distancia, ¿eh? Incluso la opinión pública está bastante distanciada del conflicto si lo comparamos con cualquier otro país europeo. Cuando viajamos los españoles y vamos a otros países europeos, pues sentimos cierta sorpresa al ver las pasiones encendidas que hay en torno a esta guerra, pero que en España, sin embargo, no se vive desde una cierta distancia, ¿no? Además, las prioridades estratégicas de España están al sur, no están al este, ¿no? Por tanto, los españoles, lo que hace el Estado español es apoyar a unos aliados que están en el este en situaciones de, más que actuar desde la perspectiva de una preocupación inmediata española que está en otras latitudes. Este conflicto parece que incorpora novedades importantes en el campo de batalla, la guerra electrónica, las guerras híbridas. ¿Cómo afecta todo esto a...? Porque al final los estudiosos de la guerra se están enfrentando a algo que no existía, ¿no? O sea, he escuchado incluso los drones son un punto distinto, pero es que ahora ya está drones que no son detectables por radio porque llevan una cola de fibra óptica. O sea, al final es todo novedad. Sí, la tecnología en las guerras pega saltos de gigante, ¿no? Y el armamento, el desarrollo. Lo que se ha ocurrido, la cosa extraña que no estaba entre las previsiones, es que los desarrollos tecnológicos han vuelto a hacer la guerra mucho menos dinámica, ¿no? Y esa imagen de Primera Guerra Mundial, que en realidad es falsa, porque esta guerra no es la Primera Guerra Mundial, es verdad que hay trincheras, pero tiene escenarios muy distintos. Los drones han jugado un papel protagonista muy importante, pero pensemos que ya en la guerra del Líbano, en los años 80, ya se emplearon drones. Quiere decir que quizás los militares tendríamos que reflexionar si esto nos ha cogido demasiado por sorpresa, un poco por falta de preparación. Tengas en cuenta que los países que ahora pues están vendiendo drones y están muy avanzados son Turquía e Irán, ¿no? Quiere decir que ahí se han adelantado a los países europeos en el desarrollo de los drones. Ahí quizás tengamos que sacar una lección aprendida. Pero no cabe duda que la guerra está evolucionando una barbaridad, pero que esta guerra está siendo esencialmente distinta a lo que se pensaba que iba a ser. Se pensaba que iba a ser un paseo militar de Rusia, ¿no? Primero un paseo militar de Rusia y después, una vez que Rusia demostró que había quedado en una situación muy vulnerable, se pensaba que esto sería una guerra más dinámica al menos, con alternativas militares más dinámicas, pero no se había previsto frentes continuos, con trincheras, que da esa imagen de Primera Guerra Mundial. Al final, en una guerra moderna, estamos viendo que a pesar de la tecnología, el soldado sigue siendo imprescindible. Eso ha sido siempre así y será siempre así. Lo que pasa es que la tecnología también está adquiriendo una gran importancia, lo cual tiene también un impacto, ¿no? en la dimensión humana. Esa tecnología hay que manejarla. Esto, por ejemplo, nos hace pensar que lo importante que, por ejemplo, es la dimensión juvenil en las Fuerzas Armadas, porque los jóvenes entienden y manejan mucho mejor las tecnologías que las generaciones
más añejas, ¿no? Claro. De hecho, hay países escandinavos o del este de Europa, ¿no? que le ven las orejas al lobo o al oso ruso, si pudiéramos decir, más de cerca, que están retomando la idea de servicios militares para sus jóvenes. Como militar, ¿es necesario? ¿Es útil? ¿Cómo lo ve? Bueno, en España, hasta donde sabemos, el gobierno ha descartado esta opción. Sí, eso está claro. Políticamente está claro. Más adelante, pues ya veremos, ¿no? En otros países es percibido como más necesario que en España. Eso sí lo podríamos decir, ¿no? Es decir, que el escenario estratégico español no lo demanda como lo demandan otros escenarios estratégicos. Mi pregunta sería más desde el punto de vista no de cuál es la posición de España, sino incluso poniéndonos en el pellejo de Suecia o de Polonia, que están abogando por este tipo de medidas, si es más interesante eso o es más interesante tener un ejército profesional más grande, porque una de las debilidades que se hablaba de los ejércitos tradicionales con servicio militar era que no eran profesionales. Claro. Bueno, los ejércitos profesionales muy grandes no se pueden tener, porque eso no es económicamente sostenible. En el mismo momento que se está pensando en ejércitos de enorme dimensión, hay que pensar en algún sistema que de algún tipo de reserva, de algún tipo de servicio militar, de alguna fórmula que permita que cuando se inicie una guerra pues se dimensione de otra manera el ejército. Lo que sí que sabemos es que en una batalla como la que estamos viendo en el campo de batalla ucraniano, las unidades que se empeñan se pierden. Claro. Por tanto, hay que tener un respaldo, hay que tener unidades capaces de sustituir, de relevar y de dar continuidad a la guerra. Con las dimensiones de los ejércitos que teníamos antes de empezar esta guerra, ningún país europeo está en condiciones de sostener una guerra como la que ahora estamos viendo. Tampoco con el gasto militar que tenemos. Creo que ha apuntado algún detalle usted antes de que habría que reforzarlo como Europa, como Unión, sí, ¿no? Ese gasto militar para tener un ejército digno. Sí, no cabe ninguna duda, y yo creo que ahí también el gobierno lo tiene muy claro, que los gastos de defensa que teníamos en general en Europa y muy en particular en España, pues están muy por debajo del umbral que ahora exigen las circunstancias. Volviendo a Putin, si me permite, usted que lo ha leído entero, yo le he escuchado hacer alusiones a las condiciones que habría de reunir una respuesta nuclear por su parte. Sé que hay mucho margen, que sí tácticas, que sí estratégicas, pero en cualquier caso Putin siempre menciona que Rusia, su existencia y su integridad son la línea roja. Si se pasa de ahí, pues ya veremos cómo respondemos, ¿no? ¿Cuándo podríamos creer, desde un punto de vista de análisis estratégico, que estamos como rival enfrente, sobrepasando esa línea de no retorno que podría llevarnos a un conflicto nuclear? Si revisamos los documentos estratégicos rusos vinculados al tema nuclear, lo que vemos es que, lo primero que dicen los documentos es esto solo es una medida extrema y, por tanto, solo es planteable en una situación en la que Rusia se enfrentara a una situación extrema en que no tuviera otra respuesta. Quiere decir, mientras Rusia piense, mientras en el Kremlin se evalúe que hay otra respuesta, pues no es pensar. No obstante, el ser humano siempre es un interrogante. Tiene un puntito es un interrogante, ¿no? De imprevisibilidad. Pero vamos a intentar seguir una lógica en función de lo que se publica en los documentos. Y en esos documentos del pensamiento militar ruso, y esto lo dijo de una forma muy clara Michael Kaufman en un artículo publicado en War on the Rocks, le explicaba muy claramente que la lógica nuclear rusa es muy particular, en el sentido de que Rusia es un país que está dispuesto a enfrentarse estratégicamente a Estados Unidos, un país mucho más poderoso, un país también con armas nucleares, ¿no? Y por tanto, convencionalmente, Estados Unidos puede barrer a Rusia del mapa, si se lo propone. Claro. La única barrera que Rusia tiene para que Estados Unidos no le venza convencionalmente es el arma nuclear. Pero como el arma nuclear estratégica es disuasoria y solo se emplea en el contexto de la mutua destrucción asegurada, esa opción también queda descartada. Y por tanto, la carta clave es el arma que se llama nuclear táctica, porque los rusos piensan que empleándola de forma muy medida podría emplearse sin llegar a una escalada nuclear global. Pero es que sin esta jugada, en el desarrollo estratégico, pues no tendría sentido plantearse medirse con Estados Unidos. Y eso hace que el arma nuclear llamada táctica tenga una relevancia estratégica de primer nivel. Pues para terminar, coronel, no tiene bola de cristal, pero ¿tendremos guerra abierta en Europa en la próxima década? Porque los ministros del ejército de muchos países europeos más cercanos, bien es cierto, a Rusia, hablan de que nos tenemos que preparar.
Bueno, primero yo creo que no hay que estar pensando en la próxima década. De momento hay que esperar a las elecciones norteamericanas, a ver qué pasa en las elecciones norteamericanas, a ver cómo evoluciona el conflicto después de las elecciones norteamericanas. Pero una característica que domina toda la estrategia de esta guerra es el miedo a que esto degenere en una tercera guerra mundial o en una guerra nuclear. Claro. Y por tanto, todas las decisiones que se toman teniendo en cuenta que ese escenario está ahí, que antes no estaba. Y por tanto, pues no la próxima década, pero los próximos años viviremos pues con el corazón en un puño de alguna manera, ¿no? A ver cómo acaba esto, a ver qué puede ocurrir, y con un grado de peligrosidad que no habíamos conocido desde bastante avanzada la Guerra Fría. Iba a ser la última pregunta, pero su respuesta me lleva a otra. ¿Cómo cambiará o cómo podría cambiar el conflicto en función de que esté Kamala Harris o Donald Trump? ¿Cómo lo ve? En principio, por las declaraciones que se han hecho, Trump es más partidario de pensar en una negociación, ¿no? Pero más allá de eso, pues es muy difícil hacer ningún análisis.